A continuación, les traigo varias historias muy interesantes que les pasaron en la noche a repartidores de comida. Las luces de la ciudad se apagaban lentamente mientras la noche envolvía las calles en un manto de sombras inquietantes. Para muchos, la llegada de la oscuridad significaba el final de una jornada, pero para los repartidores de comida, era solo el comienzo. Pero estos jóvenes no sospechaban que aquella noche cambiaría su vida para siempre. El trabajo de repartidor era sencillo: recibir pedidos a través de su aplicación, recoger la comida y entregarla en las puertas de los clientes. Pero a medida que el reloj avanzaba hacia la medianoche, las calles desiertas y los edificios antiguos adquirían una atmósfera siniestra. Los murmullos de los rumores sobre repartidores que nunca regresaron, y sobre extrañas llamadas desde direcciones inexistentes, comenzaron a resonar en sus mentes. El destino era una casa al final de un callejón. La dirección era clara, pero el lugar parecía ausente en cualquier mapa. Sin dudarlo, estos repartidores emprendían el viaje, sin imaginar que estaba a punto de entrar en una dimensión donde la lógica y la razón se disolvían en el aire frío de la noche. Historias de repartidores. Historia número 1. Hola, me llamo Ramón, y hace varios años trabajé como repartidor para una pizzería famosa aquí en México. Esto sucedió al norte del país, aunque prefiero omitir la ciudad. Esa tarde ya estaba oscureciendo y recibimos una orden para llevar a un domicilio. Mis otros 2 compañeros rechazaron la orden, pues el lugar quedaba muy lejos y era un barrio peligroso. Yo era el que siempre aceptaba todos los pedidos, así que esa vez no fue la excepción. Salí del local con la pizza y me fui rumbo a esa casa. El barrio, como ya dije, era peligroso, y se notaba, pues al entrar ya no se veía nadie afuera de su casa. Llegué a la dirección y toqué el timbre. Tardaron unos minutos en abrirme. Solo se escuchaban voces viniendo del interior de la casa. De pronto, me abrió una mujer como de 40 años. Estaba en bata y algo despeinada. Tenía muy mal aspecto, para ser honesto. La mujer fue muy amable, pero se veía muy nerviosa. La voz le temblaba y actuaba de forma extraña. Yo le entregué la pizza y ella intentaba decirme algo con sus ojos. Empecé a sentirme tenso, pues la situación era muy extraña. Me dijo que me esperara en la puerta, que iría por el dinero para pagarme. Así que esperé ahí pacientemente. Pasaron algunos minutos y nadie salía. Ya me estaba impacientando, pues ya era muy noche para andar en ese barrio tan peligroso. Yo ya quería irme de ahí. De pronto, escuché la misma voz de esa mujer diciéndome: «Puedes entrar por el dinero». Le contesté que prefería esperar para que ella pudiera dármelo, pero me respondió que fuera yo, por favor, pues tenía las manos ocupadas. Dudándolo mucho, entré caminando muy despacio por el corredor. Entre más me adentraba en aquella casa, peor olía. Un olor insoportable. Había ropa regada por todos lados, colillas de cigarro y latas de cerveza en el piso. Cuando llegué a la sala, no había nadie, pero la tele estaba encendida sin volumen. Vi que el dinero estaba sobre el comedor y fui por él, pero al darme la vuelta, había un tipo que me doblaba la estatura, de muy mal aspecto, con barba larga y muy desaseado. Estaba parado bloqueándome la salida con un martillo en la mano. Al verlo, sentí un terror inminente. Tardé unos segundos en reaccionar y el tipo solo me miraba. Cuando por fin pude hablar, le dije: «Soy el repartidor de la pizza. Ya me voy a retirar, con permiso». Pero el hombre se rió y me dijo: «De aquí no te vas». En eso vi a la mujer al fondo de la cocina llorando, pidiéndome disculpas. Yo les pregunté qué estaba pasando, que por qué no podía irme. El hombre se empezó a acercar mientras me decía: «Dale gracias a mi mujer. Ella te dijo algo, ¿cierto? Ahora no puedo dejar que te vayas». Yo le dije que no sabía de qué estaba hablando, que la señora no me había dicho nada, que solo dejara que me fuera y no diría nada de lo sucedido. Pero el tipo me tenía acorralado. Yo estaba temblando, sentía que esto era una pesadilla, que eso no era real. La señora intentó decirle que ella no había dicho nada, pero el sujeto la calló de inmediato, con groserías y diciéndole que se subiera. La señora seguía llorando, y me pidió perdón de nuevo, y después se fue. Yo seguía suplicándole al hombre que me dejara ir.
Después me aventó al piso y me tomó de las manos. Intentó amarrarme con una larga cuerda, pero en un descuido que tuvo, tomé una botella de cerveza que estaba en el suelo y se la estrellé en la cabeza. El tipo cayó al piso y yo salí corriendo con todas mis fuerzas del lugar, encendí la moto y me fui directo a la pizzería. Llamé por teléfono al local para contarles lo que me había pasado, que llamaran a la policía. Cuando llegué ya había una patrulla ahí esperándome. Yo les conté lo que me acababa de suceder y les pedí que fueran al domicilio, pues creía que había una mujer en peligro en ese lugar. Mandaron una unidad para allá, pero la cosa era mucho peor de lo que yo me imaginaba, pues en esa casa no solo estaba una mujer en peligro, sino que encontraron restos de 5 mujeres. Unas ya tenían mucho tiempo ahí, la más reciente se determinó que le habían quitado la vida hacía apenas 2 días. La noticia salió en el periódico y en la televisión. Se trataba de un exmilitar que, con ayuda de su esposa, raptaba a mujeres jóvenes y después les quitaba la vida, cuando según él ya no les servían. ¿Cómo me iba a imaginar que, gracias a mí, se descubriría un criminal de esa magnitud? Hasta la fecha sigo sin creerlo y también sin superarlo. Aún me dan náuseas cuando recuerdo esa situación que, por desgracia, tuve que vivir. En fin, renuncié después de eso y, con años de terapia, poco a poco he ido superando el trauma. Gracias por escucharme. Buenas noches. Historia número 2. Hola, me llamo Germán y soy de Campeche. Hace no mucho tiempo trabajé como repartidor de comida de una aplicación de comida famosa. Lo hacía en mis ratos libres para terminar de pagar mi título. Una noche me salió un pedido hacia una zona de gente adinerada. Fui a recoger la comida y llegué en muy poco tiempo a aquella bonita casa de 2 pisos y grandes ventanales. Toqué el timbre y desde adentro me contestó una señora joven que me pidió que, por favor, la esperara, que en un momento me abriría la puerta. Yo le dije que estaba bien y que no se preocupara. Estaba sentado en mi moto esperando, cuando de pronto vi que un niño, como de unos 8 o 9 años, me estaba saludando desde una de las grandes ventanas del segundo piso de esa misma casa. Yo le regresé el saludo y le sonreí, pero el pequeño no sonreía, solo me veía y me saludaba con su mano. Yo solo le seguí sonriendo, pues ya no sabía qué más hacer, porque el pequeño no dejaba de saludarme, aún después de yo haberle devuelto el saludo. Era algo fuera de lo común, pero no le di importancia, pues así son los niños. Cuando por fin salió la señora a recoger su pedido, me dijo muy apenada que la disculpara por la demora, pero que llegué cuando ella estaba haciendo una llamada muy importante de su trabajo y no podía colgar, pero que me daría una muy buena propina por la espera. Yo le respondí que no se preocupara, que me había entretenido con su hijo, que me estaba saludando desde arriba, que era muy simpático. A la señora se le borró la sonrisa. Cuando me escuchó decir eso, me preguntó: ¿cuál niño? Yo no tengo hijos, yo vivo sola. Yo estaba tan sorprendido como ella cuando me dijo eso. Le respondí: le juro por Dios que había un niño arriba en aquella ventana, saludándome todo el tiempo, y yo pensé que era su hijo. Ella se puso pálida. Yo, la verdad, sentía pena por haberla asustado, aunque fue real lo que vi y no le estaba mintiendo. Pero la señora ya no quería entrar a su casa. Lo supe porque me pidió que la acompañara mientras llamaba a su amiga para que fuera con ella. Yo muy amablemente accedí a acompañarla, pues no podía hacer otra cosa después de lo que había pasado. En ese rato que estuvimos afuera esperando a su amiga, la señora me platicó que tenía apenas 2 meses viviendo ahí, que se mudó de ciudad por cuestiones de trabajo, y que estaba rentando la casa, pues había sido una muy buena oferta, ya que los dueños rentaban a un costo muy bajo para la zona en la que estaba y para lo grande y bonita que era esa casa. Sin embargo, la vecina de al lado le había contado que el hijo de los dueños, que tenía autismo, en un descuido de sus padres, había caído desde la ventana del segundo piso, perdiendo la vida al instante. Por eso los dueños decidieron mudarse y poner la casa en renta. Me comentó que ella sí se molestó porque los dueños no le habían dicho nada de eso al rentarle la casa, pero que decidió no darle importancia, pues a ella no le había pasado nada paranormal en el lugar,
salvo algunos ruidos que se escuchaban por las noches, pero que ella pensaba que era el viento golpeando las grandes ventanas. Sin embargo, después de escuchar lo que yo había visto, ya no sabía si seguiría viviendo ahí. Yo me sentí muy incómodo y algo mal por ser el causante de que la señora pensara en irse de aquella bonita casa, pero les juro que lo que vi fue tan real. Jamás me imaginé que aquel niño en realidad fuera un fantasma. Ya no sabría decirles si la señora se fue o no de aquella casa. Después de que llegó su amiga, yo me retiré y nunca volví para allá. Pero a mí me quedó esa rara y hasta escalofriante experiencia, y nunca se me olvidará el rostro de aquel niño, pálido y sin sonrisa, que me saludaba desde la ventana. Historia número 3. Esta historia que les voy a contar me sucedió en mis años de repartidor. Verán, yo trabajaba repartiendo pizzas en mi ciudad cuando era estudiante. Eso me ayudaba a costear los materiales que necesitaba para mi carrera. En fin, una tarde llamaron a la pizzería haciendo un pedido para entregar en un pequeño ejido que queda fuera de la ciudad. Como no había más repartidores disponibles en ese momento, tuve que aceptar e ir a entregar ese pedido. La noche se hizo presente, y yo solo veía cómo me iba alejando de la ciudad cada vez más. Seguía la ruta que me dieron y tuve que girar hacia un camino de terracería entre monte, saliéndome de la carretera. Iba conduciendo por ese camino entre los árboles, y todo estaba completamente oscuro, cuando de pronto, con las luces de mi moto, alcancé a ver a una señora parada a un lado del camino, entre el monte. Era una señora de la tercera edad, que me pedía que me detuviera como si necesitara ayuda. Yo empecé a frenar lentamente porque sentía algo de temor, pero entre más me iba acercando a la señora, más aterradora se veía. Tenía una bata blanca y llena de manchas rojas, su cabello largo, canoso y alborotado. Cuando pude ver su rostro, me di cuenta de que estaba sonriendo y haciéndome señas con la mano para que fuera hacia ella. Me estremecí y aceleré de nuevo, pero mientras me retiraba, vi por el espejo que la señora empezó a correr hacia mí, carcajeándose. Corría con una velocidad impresionante, no parecía que fuera de la tercera edad o que fuera una persona normal. Se veía tan macabra como venía corriendo hacia mí, sonriendo. Yo aceleré lo más que pude para salir de ahí cuanto antes. La señora se burlaba de mí con unas carcajadas macabras. Cuando volví a mirar al espejo, vi cómo la anciana poco a poco se elevaba en el aire, y de pronto ya no estaba. Desapareció por completo. Salí de ese camino y por fin llegué al alumbrado público de ese ejido. Al llegar al domicilio, entregué la pizza y la señora que la recibió se preocupó por mí, pues me vio muy asustado y agitado. Me preguntó si estaba bien. Yo le dije que una señora me había perseguido en ese camino y que no quería volver a pasar por ahí. Le pregunté si no había otra forma de salir. Ella se me quedó viendo. Después, me contó que mucha gente de ese ejido también la ha visto salir por las noches en ese lugar y desvanecerse entre la oscuridad. Se rumoraba que era una bruja que había fallecido quemada en su hogar luego de que muchas personas se reunieran para acabar con ella, pues fue culpable de muchas desapariciones de niños en ese poblado. Pero no se había ido del todo. Parecía que la habían inmortalizado. Yo estaba atónito escuchando la historia. Le dije que solo quería salir de ahí de una forma segura, pues de verdad tenía mucho miedo. La señora llamó a su esposo y le preguntó si había otro camino para salir a la carretera. El señor muy amablemente me explicó por dónde irme, aunque me quedaría mucho más lejos. A mí no me importaba, solo quería evitar esa zona. Les agradecí y me retiré. Gracias a Dios, esa señora, bruja o lo que fuera, no se me volvió a aparecer. Les conté a mis compañeros lo que me había pasado y solo por la cara de susto que traía, pudieron creerme. Yo seguí trabajando ahí, pero ya no aceptaba entregas fuera de la ciudad, pues quién sabe qué cosas hay escondidas en las afueras de la ciudad. Historia número 4. Esto es algo difícil de contar para mí, puesto que es algo muy reciente. Trabajé desde hace más de un año en un restaurante de comida argentina como repartidor. En todo ese tiempo, conocí a una señora que era clienta frecuente,
Siempre hacía pedidos a domicilio, o incluso a veces me la topaba comiendo en el restaurante. Era una señora ya mayor y era de Argentina, pero hacía unos años que se había mudado a México después del fallecimiento de su esposo, ya que no tenía familia ni a nadie que la cuidara allá. Ella nos contaba que siempre había querido venirse a vivir acá, cerca de la playa, y que hasta ahora que su esposo se la había adelantado, había decidido cumplir su sueño. Ella era una muy linda persona, siempre estaba de buenas y también daba muy buenas propinas. Vivía sola, pues tampoco conocía a nadie en México. En fin, una tarde mi jefe me dijo que doña Marta, que así se llamaba la señora, había hecho un pedido a domicilio. Yo, con gusto, tomé la orden y me dispuse a llevársela a su casa, lo cual me daba gusto, pues ya tenía días que no la veía por el restaurante, y tampoco había hecho pedidos. Al llegar a su hogar, toqué el timbre varias veces, pero la señora no salía ni respondía. Empecé a gritar su nombre, diciéndole que era el repartidor del restaurante argentino, pero no hubo respuesta desde adentro. Duré varios minutos allá afuera, tocando el timbre y gritando su nombre, pero al no haber respuesta, decidí llamar al restaurante para ponerle al tanto a mi jefe de lo que estaba ocurriendo, pues no sabía qué más hacer. Él me preguntó si la puerta estaba abierta. Yo le respondí que no sabía, pues no había intentado abrirla. Me dijo que intentara entrar, pues temía que la señora hubiera tenido algún accidente y necesitara ayuda. Yo le dije que eso haría, y le colgué. Al abrir la puerta, salió un olor muy desagradable. Entré a la casa y di solo unos 5 pasos, gritándole a la señora si necesitaba ayuda, pues escuchaba la televisión de la sala encendida. Pensé que estaba allí, y decidí dar más pasos para llegar hasta la sala. En efecto, ahí estaba la señora en su sillón, pero ya sin vida. No quiero dar detalles de su cuerpo por respeto, pero los peritos dijeron que ya llevaba 2 días de haber fallecido, así que en ese estado vi su cuerpo. Lo más traumático para nosotros, y triste a la vez, fue saber que ella llamó al restaurante después de fallecer, para que encontráramos su cuerpo, pues no tenía amigos ni familiares. Nosotros éramos su única familia, los únicos con los que ella platicaba. Fue algo triste, y para mí algo traumático, pues nunca había visto un cuerpo en ese estado, y todavía tengo pesadillas con eso. Espero que ella esté descansando en paz, al lado de su esposo, doña Marta. Historia número 5. Hace tiempo trabajé como repartidor de pizzas para una compañía famosa aquí en México. El trabajo era ideal porque tenía el horario de la tarde, lo que me permitía ocuparme de mis hijos durante el día, ya que mi esposa trabajaba. Como repartidor, ya había vivido algunas cosas fuera de lo común, con gente algo extraña, pero esto superó por mucho todo eso. Sin duda, fue lo más escalofriante que experimenté en ese trabajo. Una tarde, fui a entregar un pedido a un domicilio. Recuerdo que llegué y toqué la puerta, pues no había timbre. Entonces, una voz de mujer madura me contestó desde adentro preguntando quién era. Yo le respondí que era el repartidor de la comida que había ordenado, pero en ese momento escuché una carcajada del otro lado de la puerta. Parecía ser la misma voz de aquella mujer, que ahora se estaba riendo. No entendía qué pasaba ni por qué se reía aquella señora. No dije nada, solo estaba parado afuera de la puerta con la pizza en la mano, esperando a que alguien me abriera. En eso, veo que se estacionó un carro enfrente de la casa y se bajó una pareja joven. Dijeron que eran ellos los que habían ordenado la pizza por medio de su teléfono, pero que no pensaron que fuera a llegar tan rápido y que estaban muy apenados de haberme hecho esperar. Les comenté que una señora ya me había respondido cuando toqué la puerta, pero que nunca me abrió. Ellos no entendían lo que les decía y pusieron cara de confundidos. Me preguntaron para confirmar si alguien me había respondido desde adentro de la casa. Les dije que sí, que una señora me había respondido, y también les comenté sobre aquellas carcajadas. Los jóvenes se voltearon a ver entre sí. El chico tomó sus llaves y abrió la puerta, quedándose parado en la entrada para verificar si había alguien. Entonces, la chica me dijo: «Es que nosotros vivimos solos, estamos recién casados y acabamos de comprar la casa». Yo no podía creerles,
Pero en ese momento, el joven salió de la casa y le dijo a su esposa que no había nadie adentro. Después, me volvió a preguntar si estaba seguro de lo que escuché, a lo que yo respondí que sí, que de hecho pensé que esa persona era la que había pedido la comida. En fin, me pagaron y yo me retiré de ahí. Aquello quedó en el misterio. Jamás supe quién o qué fue lo que me respondió desde adentro, ni por qué se carcajeaba de esa forma tan horrenda. Espero que aquellos jóvenes se encuentren bien, o tal vez ya ni siquiera vivan ahí, pero sin duda es algo que nunca olvidaré. Historia número 6. Me dediqué a ser repartidor de comida en una aplicación. Más que nada para ayudarme con los gastos, pues la pandemia dejó a mi familia en crisis. Yo tenía una motocicleta, así que opté por ese empleo. Estudiaba durante el día y trabajaba de repartidor por las tardes y noches. Debo decir que en ese trabajo uno se topa con toda clase de cosas. Gente extraña y lugares peligrosos también. Pero esto fue la gota que derramó el vaso y me hizo decidir renunciar. Una noche recibí un pedido. Fui al restaurante a recoger la comida y después me dirigí a donde marcaba la aplicación. Aunque se me hizo algo extraño, pues esa zona era más que nada puro monte. No sabía que había casas ahí, o gente que viviera en un lugar tan lúgubre. Estaba en camino, pero entre más me adentraba en la zona, más abandonada parecía. Empecé a sentir que algo no andaba bien. No había ni siquiera alumbrado público. Solo podía ver la luz de mi moto, así que me era demasiado difícil poder ver los números en las pocas viviendas que había ahí. Aunque más bien, parecía que todas estaban abandonadas. Después de unos minutos, por fin di con una dirección. Era una casa de 2 pisos en muy mal estado. Había hierba en el patio de enfrente y todo estaba completamente oscuro. Pero ahí tenía el número. Y según el GPS de la aplicación, ese era el lugar. Bajé de mi moto y tomé la comida. Con mucho miedo, me acerqué hasta la puerta. Toqué varias veces, pero nadie abrió. De pronto, la puerta se abrió sola. Todo estaba muy oscuro adentro, pero olía muy mal. Y por lo poco que pude ver, aquel lugar era un desastre. No tenía muebles, y solo había basura en el piso. Estaba a punto de entrar cuando recibí un mensaje de mi jefe. El mensaje era muy alarmante, escrito en letras mayúsculas. Sal de ahí. No vayas a entrar a ese lugar. Regresate ya. Mi corazón se aceleró. Intenté correr hacia mi moto, pero sentí que algo que venía de dentro de la casa tomó mi pierna, haciendo que cayera al piso. No sé decirles qué cosa era, pues cuando volteé no se veía nada. Solo sentí esa fuerza inmensa que quería jalarme hacia adentro. Pedí ayuda, pero sabía que era inútil, pues ese fraccionamiento estaba completamente abandonado. No había nadie que pudiera escucharme. No me quedó más que pelear por mi vida. Me agarré con mis dedos de las comisuras del piso y empecé a patear con todas mis fuerzas, hasta que logré soltarme de lo que fuera que me jalaba. Corrí hacia mi moto sin voltear atrás y salí de ahí a toda velocidad. Seguí recibiendo mensajes de los dueños de la aplicación, preguntándome si estaba bien o si necesitaba ayuda, pero no pude responder hasta que llegué por fin a mi casa, totalmente pálido del susto. Les contesté preguntando a dónde carajos me habían enviado. Me respondieron disculpándose, diciendo que no se habían dado cuenta que de nuevo la aplicación había ordenado comida a otro domicilio que no era de ellos. Ya eran 2 los repartidores que habían desaparecido en las mismas circunstancias, yendo a entregar comida a ese sitio. Nadie pudo encontrarlos, ni la policía. No había rastro de ellos ni de sus motos. Presenté mi renuncia esa misma noche. Después de varios días intentando superar el trauma, me puse a investigar sobre esas desapariciones. En Internet había toda clase de teorías. Se decía que eran seres de otro planeta. Se hablaba de abducciones o que entraban a una realidad alterna al entrar a ese lugar. También se hablaba sobre sectas y demonios. Yo, la verdad, no puedo decirles qué fue eso que me jalaba del pie. Pero sí estoy seguro de que no era humano. Saquen sus propias conclusiones. Historia número 7. Me llamo Emilio. He escuchado ya muchas anécdotas paranormales sucedidas a repartidores de comida en este canal, y yo también tengo una. Este trabajo de por sí es algo arriesgado, pues nunca sabes a qué tipo de lugar o de gente vas a ir a entregar pedidos. Y más aún los que trabajamos en el turno de la tarde y la noche. En el 2018 fue mi último año en aquel empleo. Yo repartía comida china en mi ciudad. Trabajaba para un restaurante en la Argentina.
Ese mismo año, a unos pocos meses antes de renunciar, me sucedió algo que hasta la fecha se me eriza la piel al contarlo. Era un sábado por la noche. No era muy tarde. Era eso como de las 10 de la noche. El restaurante cerraba a las 11, así que recibieron una llamada para hacer un pedido a una zona de gente bien acomodada en mi ciudad. En pocas palabras, un fraccionamiento de ricos. Yo subí a la moto apenas salió la comida y fui a entregarla al lugar. Pero al llegar a la dirección que había dado, vi que esa casa sobresalía de las demás, puesto que todas las casas estaban muy bonitas y en perfectas condiciones. Pero esta estaba muy descuidada. De hecho, los vidrios de la ventana de la planta baja estaban rotos, y todo estaba muy oscuro. Me bajé de la moto y empecé a tocar la puerta, pues no veía timbre por ningún lado. No sé cuánto tiempo llevaba ahí tocando sin obtener respuesta, cuando una pareja iba pasando por ahí caminando y me hablaron. Al acercarme a ellos me dijeron que a quién buscaba, pues esa casa estaba abandonada. Desde hace años que nadie vive ahí. Yo les comenté que recibimos un pedido de domicilio desde ese lugar. De hecho, pudieron notar que tenían la bolsa con comida en la mano, y se quedaron viendo entre ellos como sorprendidos. El joven me dijo que allá por el 2010, ahí vivía una familia muy adinerada, una pareja con sus 2 hijos pequeños, pero que lamentablemente se decía que el señor tenía una deuda con criminales peligrosos. Pero un día llegaron a su casa y simplemente mataron a toda la familia allí adentro, y desde entonces está abandonada, pues nadie quería habitarla después de ese hecho tan horrible. No puedo explicarles el escalofrío que sentí en ese momento, y ellos se reían del nervio también, diciéndome que a lo mejor alguien nos quiso hacer una broma. Yo les respondí que sí, y que tal vez eso había ocurrido. Les di las gracias, y después me retiré. Llegando al restaurante le comenté a mi jefa lo que ocurrió, pues ella fue quien había recibido la llamada, y se me quedó viendo, pues dijo que había sido un niño quien había hecho el pedido, y que en ningún momento se rió, o se puso nervioso, que no le pareció que estuviera haciendo una broma, pues escuchaba la voz de una mujer adulta de fondo quien pensó que era su madre y que le estaba diciendo qué pedir. Los otros empleados y yo estábamos escuchando todo, pues todo lo tomamos como algo paranormal. Decidieron investigar de dónde era el número, pues era la de la local, de un teléfono de casa, y efectivamente, el teléfono coincidía con esa dirección. A todos se nos erizaron los vellos del miedo, pues después de saber esa trágica historia sabíamos que en efecto, ahí vivieron 2 niños, y muy probablemente la gerente había hablado con el espíritu de uno de ellos. Ya no supe nada de esa casa después, pues yo me mudé de ciudad y no sé qué haya pasado, pero me queda esa tétrica experiencia. ¿De cuándo repartía comida? Que tengan excelente noche. Si te gustó este relato, suscríbete.